Sí, Verónica, efectivamente hay que abordarlo como tiene que ser porque estamos hablando de peajes de 2 a 5 millones de colones, Qué horror. comerciantes Ujú. principalmente de la zona sur de nuestra capital y además que se agrava con la muerte. Ponerlo de Sí. forma Así muy es. sencilla. Froilán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados, nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por la Froilán, invitación. Siempre Buenos un no, días. gusto verlos. bienvenido, Bienvenido. bienvenido. ¿Por qué cuesta tanto que agarren estos delincuentes? Es decir, bueno, ahora hablábamos del taxista lastimosamente que perdió la vida, pero ¿por qué no los agarran? La gente está en pánico, literalmente. Bueno, lo principal acá es siempre hacer una distinción entre lo que se puede hacer y lo que a veces es imposible de realizar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, cuando nosotros tenemos una situación de estas es importantísimo hacer las denuncias. Muchas veces a estos delincuentes no se les agarra porque nadie los denuncia y no existe entonces forma de saber para la policía, para el Ministerio Público, qué está sucediendo. También pasa que a veces hacen las denuncias y por una cuestión de falta de personal, de falta de presupuesto y un montón de situaciones que vive seguridad pública, tampoco tienen los elementos necesarios para atender estos casos. Por ponerse un ejemplo, lo que le comentaba yo a Patricia fuera de cámaras, yo fui juez en Alajuelita, 4 años, y recuerdo que en 6 meses de esos 4 años nos avisaron que solo habían 3 patrullas buenas. Es increíble. ¿Tres patrullas tres patrullas buenas? buenas. Entonces, allí empezamos con un problema. Si había una muchacha, por ponerse un ejemplo, con una violencia doméstica en el centro de Alajuelita y llamaban a alguien en el llano de Alajuelita, Sí. esa patrulla iba a Sí, tardar claro. 40 minutos en llegar a atender el caso. Ahora, Entonces, Froilán, ahí se empieza a agravar la situación. En ese tiempo que estuviste en Alajuelita, ¿había información de gente con respecto a este tema? Sí, desgraciadamente en nuestros barrios del sur, en algunos del oeste, se ha venido dando esta temática sobre los famosos peajes, los famosos cobros o las amenazas a personas Extorsiones. para que puedan trabajar. De hecho, si ustedes observan, cuando llegan los camiones repartidores a los Sí, supermercados, ajá. se bajan Llegan 3 armados. muchachos armados sí, sí, para señor. que puedan hacer los canjes. Entonces, la peligrosidad con la que viven estos niños, estas personas que viven cerca allí, es latente todos los días. Sí. ¿Y cómo combatir eso? Bueno, para eso estamos hoy acá, para darles una luz Para de darle qué una- podrían claro. hacer las personas ante este tipo de situaciones. Ahora, Froilán, tocaste un punto bien importante que dice que mucha gente no lo denuncia, ¿verdad? Ahora, hay muchas quejas de gente que te dicen y que saben, pero cuando la gente denuncia y esta persona no expresa, ¿no? Sale y toma Claro. represalias después contra el que denunció. Ese es el temor, ¿verdad? Vamos a ver, cuando uno tiene la necesidad de denunciar, puede hacerlo en cualquier momento. Existen 2 tipos de denuncia. La denuncia anónima, Ajá. donde usted no quiere que se den Ajá. cuenta que es usted, entonces usted va al organismo de investigación judicial, al OIJ, hace la denuncia y dice, mire, yo temo por mi vida, si se dan cuenta que soy yo vivo ahí, me pueden matar, y el OIJ va a tomar las acciones necesarias para que no se den cuenta que fue usted, y la denuncia tiene el mismo peso que si usted diera su nombre. Pero, Froilán, ¿cómo plantea la gente esto Sí, en Alajuelita? ¿cómo llega? O sea, vos Exacto. estuviste en Alajuelita, que es uno de los puntos muy conflictivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía la gente cuando hace la denuncia? ¿Qué los motiva además El a hacer sentir. toda esta... Sí, Bueno, el el sentir. sentir la peligrosidad que tienen Claro. con sus hijos. Claro. Imagínense ustedes estar durmiendo y que se oigan balaceras, que se escuchen balazos, que hayan Balas asaltos, perdidas. muertes, que salgas y tengas al vecino muerto que era tu amigo, etcétera. Hay un sentimiento de frustración a veces en la población, pero también hay un sentimiento de conformismo. Porque ya cuando somos amigos todos, a veces, esta frase es muy común. A mí no me A tocan". mí no me tocan porque yo soy Claro. del barrio. No, eso no Hasta puede que no ser. te matan a un familiar. Eso no puede ser. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes porque, como dijo este muchacho que no tiene brazos y que ganó una medalla olímpica, bueno, todo empieza con un primer paso. Claro. Si yo no me monto en una bicicleta, no aprendo a manejarla. Bueno, eso es igual. Si nosotros no damos ese primer paso para que nuestros barrios, nuestras casas, nuestras calles sean más seguras, entonces ahí seguiremos siempre viviendo pues con esta emergencia, con este tono tan peligroso que tiene y sobre todo que nuestros hijos crecen viendo eso. Ayer veía yo en Noticias de Pretel cómo una muchacha le metía al hijo en la camisa para que robara Ay, juguetes. sí, al hijo y a la hija, ese lamentable. niño es un futuro delincuente. Bueno, ¿Cómo no? esas son las cosas que ¿Cómo tenemos no? que evitar. Que ¿no? evitar. Ahora, en el caso, por ejemplo, si retomamos el caso del taxista, ¿verdad? Él ya había hecho denuncias sobre el cobro de estos peajes, pero la policía no hizo nada en ese sentido, porque de repente dice la policía, digamos, la premisa de ellos es que la gente no reconoce bien a las personas Claro.
¿verdad? O por otro lado, pues no denuncia por el temor, lo que decíamos. O hace la denuncia anónima, pero también tiene peso la denuncia anónima, Sí, ¿verdad? vamos a ver, hay dos tipos de denuncia y ya vamos a hablar de la policía. Está la denuncia que es anónima, que si es anónima te la recibe el organismo de investigación judicial y ellos hacen la investigación. Claro, hacer una investigación de estas no es de un día sencillo, para otro, no es sí. de un día para Claro, otro. sí, sí. Habría que proceso. ver cuánto tiempo pasó en que el taxista hizo la denuncia y que sucedió esta desgracia. Pero cuando la denuncia es pública y usted quiere hacerla pública, usted puede ir al Ministerio Público y ahí lo van a recibir. ¿Qué es importante, señora, señor que nos está viendo? Sí. Que usted identifique quién es el que le está cobrando, qué es lo que le está cobrando, cuándo le está cobrando, a dónde se lo está cobrando. Porque a veces dice, mire, es que a mí me cobran peaje. ¿Quién? De ahí no sé. ¿Y a dónde? Bueno, a veces por ahí. ¿Y cuánto? Ah, no sabemos. Entonces, ¿cómo haces vos como investigador para llegarle a una premisa tan voluble, tan difícil, ¿no? Sí. Entonces, cuando usted va a hacer la denuncia, tiene que tener identificado quién le está haciendo la amenaza, a dónde se la está haciendo y cuál es más o menos el modo de operar de esas amenazas para que la policía le pueda llegar, porque si no es muy difícil, ¿verdad? Pero hay un tema que vos mencionás y es básicamente el miedo que nos da hacer estas denuncias. Claro. Y vamos a ir con Sergio González porque justamente tenemos a esta persona que está siendo amenazada, pero no nos permitió decir desde dónde vamos a hacer la entrevista por miedo a que la maten. Sergio. Doña Sara, ella es una mujer amenazada que vivía en Alajuelita y se tuvo que cambiar de lugar. Por obvias razones, nosotros vamos a proteger el lugar de residencia de esta mujer y no vamos a decir dónde nos encontramos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartirnos este testimonio. Sabemos la difícil situación que usted está pasando, doña Sara. Buenos días, Sergio. Sí, para nadie es un secreto, aunque las cosas se vienen dando hasta ahorita, dando a conocer. Para nadie es un secreto que Alajuelita ya no es un lugar seguro para vivir. Eso que hace año y medio, esto se ha convertido en algo fatal. Pero ¿cómo comienza esta situación? ¿Qué es lo que ustedes viven, doña Sara? Es algo muy difícil, Sergio, es algo que ningún pueblo quiere vivirlo. Todo empieza en haciéndose barritas en las esquinas de los típicos maleantillos que uno creía que no iban a causar un daño o que no iban a ser capaces de organizarse de la manera que hoy en día están organizados. ¿Cómo es que se organizan? ¿Quiénes son? Y ellos están en la esquina y cuando vos te das cuenta empiezan a asaltar niños, a asaltar adultos mayores. ¿Pero qué le dicen a usted? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cómo la amedrentan? Y por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estoy en la casa y ellos, se acerca uno de ellos así, pero es un huila. Y me dice, bueno, echando 10,000 o aquí la acuesto de una vez. Yo le digo, ¿pero qué le sucede? ¿Qué le pasa? Y cierro la puerta, entonces ahí mi casa toda rayada, quebran vidrios, porque uno no se prestó para eso en ese momento. ¿Usted sí llegó a pagar ese peaje? Sí, claro, claro. Y cuando uno ya se ve amenazado de esa manera, cuando uno ya se ve involucrado así, porque estás en un lugar donde vivís, tenés tu casa, tenés tu hogar, tu familia, ya te ves obligado a hacer eso. Y para salir de mi casa muchas veces tenía que pagar hasta 2,000. La llaman por teléfono, la visitan en la casa. ¿Usted les ha visto la cara? ¿Sabe quiénes son? Sí, claro. Claro que sí. Ellos, para yo salir de la casa, hacer un mandado, para ir segura y volver y saber que mi casa está bien y no ha pasado nada, yo tengo que dar esa plata. Tengo que dar 2,000, 3,000. Antes hablábamos de que son chiquillos que usted ha conocido, que los vio de chiquillos y que ahora se convierten en unos maleantes, en unos delincuentes. Sí, claro, pero involucrados totalmente los papás porque no hacen nada. Y aquí ya nadie hace nada, ya todo el mundo le tiene miedo a ellos. ¿Por qué los vecinos no denuncian ese miedo? Claro que han denunciado, Sergio. Imagínate que aquí vive un policía y he visto a la esposa del policía pagándole a ellos para que no les hagan nada. Esto es terrible, o sea, la policía no hace nada. Aquí no se meten policías, uno llama y aquí la policía no entra, no puede entrar, le tiene miedo. Y como te digo, a esa esposa del policía pagándole es el colmo. Entonces, ¿a quién se refugia uno? Usted me comentaba que en el caso del taxista, ustedes sabían que lo había denunciado y que ahora se levanta el pánico entre todos los vecinos por esta situación. Imagínate, o sea, ¿quién quiere correr la suerte de este taxista? ¿Usted cree que yo no sé, que yo aquí estoy corriendo una suerte y arriesgando casi que todo? Pero es que uno se cansa ya, es demasiado, uno tiene que dejar a donde vive, tiene que dejar todo botado, tiene miedo,
que si al hijo le hacen algo, que si al hijo le pasa algo. A este taxista yo lo conocía, era un hombre como todos, que llevaba su plata a la casa, la comida. ¿Y qué pasó? Simple y sencillamente por denunciar. Entonces, como dicen ellos, lo acuestan. ¿Cuándo es que usted tiene que cambiar su casa? ¿Cuándo se tiene que ir de este lugar a donde estamos ahora, que nos vamos a reservarlo, por supuesto? Sí, muchas gracias por eso, Sergio. Yo me vi muy asustada porque un día a mí se me va. Yo estoy en carreras, estoy haciendo el almuerzo y yo le digo a mi hijo, papi, vaya un momento a la pulpería. Cuando yo lo mandé a él, yo sentí una zozobra horrible. Cuando él llega, él me dice, mami, dicen los chiquillos, porque él solo chiquillos les decía, dicen los chiquillos, dígale a su mamá que tenga más cuidado. ¿Qué cree usted que yo sentí, Sergio? Yo dije, aquí yo dejo todo botado. Ahora en la casa vive mi hermano. Mi hermano tiene una panadería y tiene que pagar 30,000 colones todos los meses, tenga o no tenga ganancias de la panadería. ¿El taxista le contó algo a usted alguna vez de esa situación, de lo que vivía, de esa denuncia que hizo? Sí, claro. Él me dijo que él había hablado con la policía, que él había hecho la denuncia, que ahí era muy peligroso. Y gracias a eso, como dicen, por bocón, lo mataron. ¿Esa denuncia la han hecho otros vecinos que ahora están atemorizados por haber hablado? Sí, claro, conozco el caso de dos que me han dicho. Yo le digo, ¿ustedes quieren correr la suerte de Randall? Que no sé si lo podía decir, pero Randall corrió esa mala suerte. Y de verdad, un hombre que a uno le duele haber perdido un vecino así. Y ya, ¿qué puede hacer uno, Sergio? Ya uno no sabe ni para dónde agarrar. Para usted, Alajuelita ahora ni se acerca. Yo no voy, pero ni a los 100 metros. Para mí ese lugar murió. Para mí, mi casa ahí se puede... Y no te digo, yo he pasado necesidades, pero cuando vos ya ves que está perdiendo la seguridad, que usted ya corre peligro su familia o algún miembro que usted ama, como en este caso mío. No, si uno se asomaba por las ventanas y uno podía ver todo lo que ellos hacían. Muy bien, doña Sara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con su caso, le agradecemos mucho. Le estamos guardando total confidencialidad con este caso y esperamos que la situación les podamos ayudar en algo con esta entrevista de fondo que tenemos hoy en Giros. Continuamos con muchísimo más adelante, Douglas. Sí, porque el gran tema aquí es, primero, digo, evidentemente a uno hasta se le hace un nudo en la garganta de ver que la gente vive con miedo, pero además temas, son barras que empiezan en las esquinas, todos saben quiénes son, pero nadie hace nada, y en quién se refugia. Froilán, esa es la preocupación de la gente que a diario. Yo, como esta señora en este caso. Es importante, amigos, que existe una ley que se llama la Ley de Protección a las Víctimas y a Testigos. Y entonces el Ministerio Público tiene una oficina que se llama Oficina de Protección a las Víctimas y Testigos. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando usted va a hacer una denuncia de este tipo y quiere seguir anónimo con la denuncia para que no le pase nada, existen dos formas de proteger los testigos, una forma procesal y otra forma extraprocesal. Como digo yo siempre en las clases, en español esto significa que están la protección de los testigos en el juicio, cuando usted va a ir a declarar en contra de alguien, lo pone en otra salita, no lo ven, lo hace por videoconferencia, no lo exponen, lo ponen en oscuro, como hacen a veces ustedes aquí en las tomas de televisión. Eso es una protección procesal, ese testigo que te protegen en el momento del juicio, para que nadie lo vea. Pero también está la extraprocesal, que es por fuera del juicio. Es allí donde la Oficina de Protección a la Víctima y Testigos te cambia de casa, te ubica a otro trabajo, ¿Y se da eso te en este cuidan. país? Porque Claro a veces que uno se cree da. que eso es de las películas, No, imagínese, nada más. claro que se da. Y le toman la declaración de manera anticipada. Entonces usted va a hacer la denuncia de que lo quieren matar porque lo están amenazando. Lo quieren acostar. Y sabe, lo Sí, quieren acostar. sí, exacto. Usted sabe quiénes son, hace la denuncia y de una vez el Ministerio Público, el OIJ, lo graba para que usted su declaración quede de una vez grabada. Exacto. Y después usted probablemente pueda regresar otra vez a hacer la declaración, pero con eso lo protegen. Lo cambian de casa, le ubican otro trabajo, le ponen una ayuda psicológica, una ayuda social y sobre todo le dan una protección policial. Eso quiere decir que, como dice usted, Patricia, eso pasa en Costa Rica. Sí, eso pasa en Costa Rica y tenemos una oficina del Ministerio Público sumamente especializada en estos temas. No le podría decir yo cuántas personas viven bajo este régimen, pero sí son bastantes. ¿Cuál es el problema? Que el narcotráfico ha hecho estragos en nuestro país. La drogadicción, las drogas, como decías vos, ya no es lo mismo ir a una esquina a escuchar música porque ahora la esquina está llena de drogas. Sí. Eso es lo que carcome nuestra sociedad. Y entonces es tan peligroso que esta ley de protección de víctimas y testigos generó este programa nuevo, en donde usted
puede hacer la denuncia y va a estar tranquilo porque le van a hacer un cambio de vida para que usted no se arriesgue. Lo primero que hacen es sacarlo del barrio, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Froilán, tocaste el punto al inicio de la conversación que en el tiempo que estuviste de juez, habían 3 patrullas nada más. ¿Cómo la policía puede brindar seguridad entonces a un testigo? Vea, habiendo 3... Le voy a comentar algo que me contó una amiga de seguridad pública. Me decía que ahora que se dio este problema en Panamá, en la Sí. frontera, los policías que fueron allá, muchos fueron en forma voluntaria, porque no existía el presupuesto para ponerlos allá. Nuestra policía que camina, esos policías azules que vemos ahí, esa gente hay que darles un premio, porque primero sus salarios no son los más adecuados, Claro, no claro. tienen las condiciones, ustedes han visto las casetas policiales, Sí, sí. las comandancias son ratoneras en muchas ocasiones, con todo el respeto del caso para el Ministerio de Seguridad, pero ellos hacen un esfuerzo loable. Ahora, imagínense que en Alajuelita en el 2011 solo servían 3 patrullas, entonces de un lado a otro era imposible atender estos Claro. casos. Ahora, Froilán, perdón, pero es que nos tiene consternados verdaderamente el caso del taxista, donde él verdaderamente va y dice, hay una persona que me está, o una banda que me está cobrando Claro, peaje y termina denuncia. acostado, Termina como dicen popularmente, Sí, o claro. muerto. Bueno, ¿Qué pasó con la policía? En estos casos, Patricia, O sea, habría que porque uno analizar... dice, bueno, denunció Sí, y lo claro. acostaron. Bueno, es una situación muy triste. Vamos a ver, a veces las denuncias las hacen y tal vez no las hacen a tiempo o no le da tiempo a la policía de actuar. Recordemos que acá usted hace la denuncia y tal vez si no tiene identificados quiénes son las personas que están haciendo la denuncia, pues es más complicado porque tiene que haber una investigación. Esa investigación no se hace de la noche a la mañana, salvo que sea muy claro dónde es que está el lugar de los hechos. Entonces, probablemente, lo que sucedió en este caso fue que el mismo IJ, la misma policía no le dio chance de determinar lo que estaba pasando y cuando usted hace una denuncia de esto, si es un consejo que yo le doy a la población, haga la denuncia, pero no diga que Eso hizo le la iba a denuncia. decir, alguien lo sapió quizá de que Probablemente había él le denunciado. contó a alguien que había denunciado y Y ese esta alguien le persona- contó a un tercero Es y ahí que se fue. ese- O sea, la o sea, denuncia, tienen que haberlo sapeado de hagamos fijo. la denuncia y si sabemos que es peligroso o que hay cierta peligrosidad o que nuestros enemigos están muy cerca de nosotros, Dios guarde. entonces sigamos nuestra vida normal y esperemos que el organismo de investigación judicial actúe. Pero a veces hay personas que llegan y dicen, yo ya denuncié, Ah, sí, ya claro. denuncié a Douglas, Sí. ya te denuncié, Sí, sí, Vicente, sí, 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 ya sí. te denuncié. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ya- ¿Qué ya sucede? está, ya pusiste en alerta. El alardeo de estos temas también es complicado. Entonces, cuando hacemos una denuncia de este tipo, hagámosla en los canales correspondientes y dejemos que ellos actúen Anónima. y mejor calladitos un momentito, ya si pasan varios días, vamos otra vez y decimos, mire, yo estoy en mi casa, estoy viendo el trasiego de drogas y ya denuncié 2 veces y ¿qué pasa? No ha sucedido nada. Pero en estos casos, la confidencialidad es básica para su seguridad y para la de su familia. Uno denuncia ok. y hay que presentar alguna prueba. O uno simplemente puede decir, este señor me está cobrando peaje. Sí, en estos casos, normalmente las personas que hacen este tipo de amenazas son muy hábiles porque la hacen de frente No, a frente, arrastro. ¿no? De uno a Exacto. uno, en una esquina, Entonces por uno allá. dice que- Entonces es muy difícil Palabra llevar un contra papel, otra, es exacto. una palabra contra la palabra del otro. Igual usted va y hace la denuncia, especifica quién es la persona, especifica qué hace, dónde vive, qué tipo de amenaza le hizo, Ok. para que la investigación lo siga. Y entonces muy probablemente, aunque parezca una película, manden a alguien Sí, para que le hagan la sí. misma amenaza Difícil. o hacen una investigación interna. Como un infiltrado. Exacto. Claro. Es decir, Ok. existen 1000 formas tal vez de investigar que nosotros ni nos imaginemos, Sí, claro. pero para eso son profesionales. No tratemos nosotros de tomar la justicia por nuestras Por nuestras propias manos, manos. perfecto. No tratemos nosotros de andar amenazando a nadie en el barrio que vamos a ir a denunciarlo, Claro. porque estas cosas pueden pasar. Muchas veces yo amenazo a Douglas, pero Douglas en la noche drogado, con un arma, va y me dispara. Sí, Entonces, Dios guarde. en estos casos, mantengamos la calma, hagamos las denuncias respectivas, si es anónima en el OIJ, si es pública en el Ministerio Público, y ellos se van a encargar con los especialistas de este tipo de situaciones. Sí. Perfecto. Y desgraciadamente Froilán, con el taxista pareciera que no dio tiempo de protegerlo. ¿verdad? Sí, qué claro, lástima, lamentablemente, Dios mío. Lamentablemente, sí. Vamos con nuestro compañero Sergio, que también nos tiene otro caso. Gracias, Vicente. Ahora estamos con Josué. Él es un taxista informal de esta zona de Alajuelita, quien está amenazado también y hoy nos va a compartir su testimonio. Josué, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo comienzas en esas amenazas? Primero que nada, buenos días, Sergio. Desgraciadamente aquí tenemos la problemática de que ya no se puede trabajar. Tenemos el problema de que por cada viaje que hacemos nos piden una cantidad de dinero. Y ¿Cuánto les piden? por cada vez que entramos nos cobran 2.000 colones. Y si no lo hacemos, la toma represalias contra nosotros, contra nuestros vehículos, que es el modo de nosotros de sustituir a nuestras familias.
y desgraciadamente muchas veces, perdón, si cuando no es con dinero, es con viajes extraños de uso personal de ellos. Y aquí todo está a la intemperie, no hay a quién acudir, la policía no hace nada. Ellos saben los movimientos ilícitos que hay acá, la situación como está, que está muy grave realmente, y es cosa espantosa. Ya incluso no quiero más, estoy pensando seriamente en retirarme de acá y ver qué otro trabajo tomo. ¿Qué pasa cuando un taxista no paga, cuando no tiene la plata para darle esos 2.000 colones que no hizo plata en ese día? ¿Qué pasa? Toman represalias contra nosotros, como le repito, el taxi nos quiebran los parabrisas, nos golpean. Y por eso le estoy diciendo, ya definitivamente se salió de las manos, ya mi familia y yo hemos tomado decisiones de que buscarme un trabajo donde tenga otras ventajas, porque aquí la inseguridad es demasiado. Algunas personas comparten que les mandan mensajes de texto, que los llaman. ¿Ha sucedido eso con usted o con sus compañeros? Es que ellos tienen todo bajo control, ellos conocen cada uno de nosotros, saben nuestros teléfonos. ¿Cómo lo averiguaron? No lo sé. Ellos todos tienen una coordinación entre ellos. Ellos saben que por el dinero ellos hacen cualquier cosa, por tomar las riendas del local, de ubicación. Eso es por ubicaciones. Ellos, si yo paso por este lado, ellos son los que mandan. Y sin derecho a decirles nada, porque si no le pegan a uno. ¿Hace cuánto se tiene que pagar ese peaje? De ahí, eso no es de ahora. Desgraciadamente eso se viene dando hace muchos años atrás. Lo que pasa es que eso hasta ahora se soltó el boom. Eso hace 1 año y medio para acá es donde se ha salido a la luz pública. Ahora, hablábamos de que el caso del taxista asesinado no es el único que sale en evidencia en las noticias y en todo lado, pero están sucediendo otras cosas que muchas veces los vecinos no se atreven a denunciar. Lógico, por temor, porque nadie va a decir X persona hizo esto, ni X fulano está haciendo eso, porque los que pagan son nuestros hijos, nuestros familiares. Usted me decía que como papá le da pánico que esos chiquitos vayan a la escuela, que a veces tienen que ir solitos porque la mamá tiene que trabajar, usted tiene que trabajar y no hay plata, no hay cómo llevarle la plata. El problema es que la situación aquí es muy difícil, cuesta mucho ganarse el dinero. Nosotros para poder mandar a nuestros hijos a la escuela tenemos que muchas veces entrar desde la madrugada, en la mañana, hacer viajes hasta la pura noche. Y cada viaje eso nos cobran 2.000 colones, dependiendo de la situación con quién vaya o cómo esté. ¿Ustedes saben los nombres de esas personas? ¿Saben quiénes son? ¿Saben sus características físicas como para poner una denuncia o inclusive anónima? Jamás lo haría, sí los conozco, pero jamás lo haría porque los que sufrimos somos nosotros. Sí, uno los conoce, son gente de aquí del barrio. Se han criado, incluso eran niños que se han hecho adolescentes y adultos que ya tomaron posesión del barrio. Inclusive las familias saben la organización que tienen, ¿verdad? Sus mismas familias. Todos, aquí todos lo sabemos, lo que pasa es que ninguno nos vamos a exponer a poner una denuncia por obvias razones. ¿Qué pasa cuando llega la policía? Ayer veía al director del OIJ que decía que muchas veces se hacen operativos, llegan hasta la zona. ¿Qué sucede con ellos cuando la policía entra a la zona? El problema es que aquí hay campanas. Las campanas son ciertos individuos que están fuera del área y en el momento que ingresan carros desconocidos, muchas veces por walkie-talkies o por sus maneras de señas, se va pasando la bola hasta que llega a los grandes o llega y todo el mundo se desaparece. Entonces difícilmente van a agarrar a alguien. ¿Qué pasa cuando ellos les dicen a ustedes que los tienen que llevar? Lo tienen que hacer de manera obligada. Es correcto. Y sin derecho a decir nada, porque ellos son los que mandan. Desgraciadamente nosotros somos aquí prácticamente un cero a la izquierda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, don Josué, con su testimonio. Nosotros vamos a regresar allá hasta la Casa de Giros con esta entrevista. Vicente, adelante. Muchas gracias, Sergio, de verdad. Muchas gracias. De verdad, Froilán, que el testimonio que cuenta el señor Josué es lamentable. Un hombre que vive aterrado, un hombre que dio un sinfín de testimonios. Dicen que si no tienen para pagar, inclusive tienen que hacerle un servicio especial, un servicio que no saben para qué lo utilizan estos delincuentes. Les parten el parabrisas, vive amenazado, angustiado, tiene temor de denunciar por el peligro de sus hijos. Entonces, o sea, terminan siendo ellos parte de estas bandas al final, porque claro, trasiegan, me imagino, drogas o favores si no tienen la plata. Una de las motivaciones o de los fines que tienen estas bandas es precisamente reclutar a la fuerza
a estas personas, porque recordemos que un taxista formal o informal va de lado a lado en nuestra capital, y entonces probablemente lo que desean es que estas personas les sirvan de transporte gratuito a sus manifestaciones, a sus acciones delictivas. Es muy complicado, lo conversábamos ahora. Aquí tenemos que hacer una campaña de recuperar las áreas verdes, que los niños recuperen la educación física en los colegios, empezar desde las escuelas con charlas sobre estos temas y sobre todo concientizar que somos nosotros como sociedad los que tenemos que dar ese paso. Imagínense ustedes lo que hablábamos, un policía con un garrote contra un maleante con una K-47. Con un arma de alto calibre. Tenemos que dotar de más recursos a la policía, mejor capacitación y una estrategia de país donde nosotros como ciudadanos tengamos la certeza de que vamos a ir a hacer estas denuncias y que se nos va a proteger efectivamente. Porque ese es el miedo. Vean que el Señor lo dijo, no voy porque me da miedo. No, vaya, no tenga miedo. Hay una protección a testigos, hay una oficina especializada, el Poder Judicial le puede ayudar con esto, pero tenemos que dar ese paso. Si no lo damos, nuestras calles, nuestros barrios, nuestros niños van a seguir igual, ¿verdad? Perfecto. Hablábamos del tema de lo que debo y no debo hacer en una situación de estas, porque obviamente dice, a mí me amenazan los hijos, me amenazan mis sobrinos, entro en una esquina y me muero del miedo. Y ahí no hago nada. Pero, ¿qué es lo que la gente sí debe hacer y qué no debe hacer? Vamos a ver, ¿qué debe hacer? Cuando somos objeto de una amenaza de esta, siempre es importante hacer la denuncia. Que nos quebraron un vidrio, que nos amenazaron, que nos mandaron una piedra a la casa, al jardín, etcétera. Vaya, haga la denuncia, pero hágala en forma confidencial. Evite contarle a los vecinos, evite contarle a más gente, porque nosotros tenemos un círculo de confianza, que somos nosotros 4. Pero usted tiene otro círculo de confianza de otros 4. Así que ni a la esposa, diría yo, ¿verdad? Y entonces, verdaderamente, eso va y le cuenta a otro y le llega a oídos a la persona que está amenazando. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, no alardiemos de lo que estamos haciendo, vamos calladitos, hagámoslo, porque si yo anuncio que estoy demandándolos a todos y que los voy a meter a todos a la cárcel, evidentemente me pueden hacer algo malo. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, lo que no se debe hacer es dejar pasar por alto estas situaciones. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser valientes e ir a hacer las denuncias. Vean que existe la posibilidad de hacerle una denuncia anónima. Por ahí me preguntaban, ¿tiene el mismo peso una denuncia anónima que una denuncia dando la cara? Exactamente la misma. Porque lo que se busca es la seguridad social. Hay gente que considera que no, ¿verdad? Hay gente que considera que no. Dice, no, como soy anónimo no le van a dar pelota. No, más bien, a veces cuando es anónimo se denota que hay más peligrosidad. Porque cuando usted no tiene tanto miedo, usted va y denuncia. Pero cuando existe ese miedo de que a usted lo pueden matar, usted va calladito, hace la denuncia y téngalo por seguro que el organismo de investigación judicial le va a dar exactamente el mismo valor que tiene a una denuncia pública. Bien, Froilán, muchísimas gracias. No, con todo gusto, gracias a ustedes. Bueno, es una situación... Hay que recuperar los barrios. Sí, hay que recuperarlos, pero hay que necesitar apoyo también, ¿verdad? Y esto no sé. Tan lindo como Alajuelita, que es muy lindo. Y como otros barrios. Y como otros más, ojalá que superen esta situación. La Carpio que ha salido, por ejemplo, de temas de criminalidad. Se puede hacer cosas. Pero se puede y vamos a seguir hablando de este tema porque hay que seguir empapando a la gente de sus herramientas. Muchísimas gracias, Froilán. Que pases un feliz día.